7:57 en Caracas, les presentamos a nuestro siguiente invitado la mañana de hoy. Nos complace recibir a esta hora desde el Perú a el reconocido analista político y catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Jorge Acevedo. Muy buenos días, estimado, gracias por atendernos. Muy buenos días y gracias a ustedes por invitarme. Bueno, queremos consultarle sobre lo que ha ocurrido en su país justamente en estas últimas horas, cuando ya se ha elegido en el Congreso a un nuevo presidente interino. Se trata de José María Balcázar, que tiene 83 años, es del partido Perú Libre, y queremos saber cuál es la realidad que se enmarca en este momento en el Perú ante esta designación tras la destitución del exmandatario interino José Gerí. ¿Qué escenario político se abre previo a lo que va a ser las próximas elecciones que se van a celebrar? Bueno, continúa la inestabilidad política, una crisis profunda de representación. Los principales responsables son los partidos que conforman la mayoría congresal. Me refiero a Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Alianza País y Perú Libre. Esta vez, estos partidos que han gobernado el país en los últimos años, principalmente Fuerza Popular, fueron divididos a esta votación. Un sector apostó por la candidata María del Carmen Alba y el otro sector por el señor José María Balcázar, que finalmente fue elegido. Es muy difícil entender lo que pasa en el Perú bajo el esquema de izquierda-derecha. La verdad es que es un Congreso que ha gobernado el país en los últimos años de espaldas a las necesidades de millones de peruanos y peruanas que están reclamando seguridad, están reclamando transparencia, lucha contra la corrupción, lucha contra la criminalidad organizada y elecciones libres para este proceso que ya se avecina entre abril y junio del año 2026. Es un escenario de mucha inestabilidad porque ninguno de los dos candidatos que se presentaron en la elección de ayer por la tarde en nuestro país reunía las condiciones básicas para ejercer la presidencia como una encargatura, ¿no?, en su calidad de presidente del Congreso, en estos meses que van a ser de mucha incertidumbre y, me imagino yo, convulsión y conflictividad política permanente. ¿Por qué tanto el Ejecutivo y el Legislativo le han fallado tanto estos últimos años a los peruanos y no se logra un clima de estabilidad política en el país? ¿Cuál cree que es la principal razón? Porque hay intereses muy particulares de los partidos y los líderes y las lideresas de estos partidos. Me refiero a la señora Keiko Fujimori de Fuerza Popular, o al señor César Acuña de Alianza para el Progreso, o al señor Rafael López Aliaga de Renovación Popular, o al señor Vladimir Cerrón de Perú Libre. Son personas que están candidateando actualmente, que han hecho lo que han querido con el Perú en los últimos años. Se han repartido los puestos de la mesa directiva del Congreso, las comisiones congresales en estos años, y también han gobernado, no directamente, sino a través de la señora Dina Boluarte o a través del señor José Gerí, y hoy en día, a partir de anoche, a través del señor José María Balcázar. Es una crisis gravísima de la calidad de la representación política en el país, lo que nos ha llevado a esta situación de intereses mezquinos, de componendas, y la verdad es que los peruanos y las peruanas, en su gran mayoría, en parte ya están cansados y sienten que sus expresiones de protesta, de movilización, de reclamos que se han dado en el país con saldos trágicos de 50 muertos entre el año 2022 y 2023, no tienen eficacia, y por lo tanto ya para un sector importante lo que pase en el gobierno ya no va a cambiar, o hay esa sensación de que no va a cambiar, de que las protestas y las reacciones de la ciudadanía no van a incidir en cambios significativos, digamos, en las élites políticas partidarias que nos han llevado a esta situación de crisis profunda en materia política y con repercusiones también en la economía.
A ver, estimado, se trata del octavo presidente que tendría el Perú en al menos 10 años. Ninguno de varios presidentes ha podido concluir su mandato, al menos 7 presidentes consecutivos no han concluido su mandato. ¿Qué va a pasar ahora? Venimos de una crisis reciente, originada al menos en los últimos años, en 2021, con lo que fue la destitución del expresidente Pedro Castillo, que está en este momento detenido. Luego asume su vicepresidenta Dina Boluarte hasta el mes de diciembre, justamente, y luego José Gerí, quiero decir antes de diciembre, que él asumió hace 4 meses y no logra todavía tampoco mantenerse en el poder por esas diferencias, por esas investigaciones, por algunos hechos irregulares que la justicia en este momento está indagando. ¿Qué oportunidades tendría Balcázar de sobrevivir ante este clima de incertidumbre que también puede abrirse ante lo que serían las elecciones presidenciales que van a celebrarse el próximo mes de abril? Porque, a ver, María Balcázar también está señalada en algunos puntos por distintos temas también que pueden trascender, ¿no? Así es correcto lo que usted señala. El escenario es de mucha incertidumbre e inestabilidad, que es lo que menos necesitamos de cara a las elecciones que se van a empezar a desarrollar con la primera vuelta el 12 de abril. Hay un escenario inestable para el señor Balcázar, porque efectivamente es una persona cuestionada, que viene de haber sido expulsada del Colegio de Abogados de Lambayeque, donde él ha ejercido como juez durante varios años. Fue también integrante de la Corte Suprema como juez provisional, juez supremo provisional. Cuestionamientos también por declaraciones que hizo ya como congresista en este periodo, señalando que el matrimonio de menores de edad debería estar permitido, y barbaridades, digamos, para nuestro tiempo, que no pueden ser tolerables. Pero esta crisis, repito, es responsabilidad de los principales partidos y líderes políticos que han gobernado el Congreso, empezando por la señora Keiko Fujimori, que en el año 2016 molesta por haber perdido las elecciones con Pedro Pablo Kuczynski, que fue presidente por poco tiempo también. Empezó a patear el tablero y a tratar de destituir o liderar la destitución del señor Pedro Pablo Kuczynski. Es una crisis que viene desde el año 2016, estamos 10 años ya. Es muy difícil señalar si es que el señor Balcázar va a llegar a cumplir con su mandato como presidente del Congreso y como presidente encargado, presidente del país. Es muy, muy complicado. Esperemos que pueda haber cierta madurez y racionalidad en la toma de decisiones de cara a estos últimos meses, de él, del grupo que lo sostiene en el poder. Es muy difícil por toda la historia de inestabilidad que hemos tenido y de conflictividad entre estos partidos y líderes políticos en los últimos años. Finalmente, estimado, ¿cuál va a ser la gobernabilidad para estos meses que quedan? Y además, en el marco de este contexto, ¿cómo podrían darse las elecciones presidenciales que se van a celebrar en abril? ¿Cuál va a ser el escenario ante esta realidad? Los varios candidatos, decenas de candidatos que quieren presentarse para esta elección, y digamos que va a marcar la contienda. Sí, bueno, la verdad es que no hay condiciones de gobernabilidad, pero ya es tarde para, digamos, pensar en soluciones que se pudieron haber tomado en el pasado, ¿no? Estos grupos sostuvieron a la señora Dina Boluarte en el poder, designaron o nombraron al señor José Gerí, una persona también completamente, digamos, comprometida con presuntos actos delictivos, incluso con una denuncia por violación, de modo tal que es muy difícil pensar en una salida que no sea una salida de emergencia, de fragilidad, de inestabilidad, de cuestionamientos y de conflictividad. Ahora mismo, luego de la elección del señor José María Balcázar, hay un conflicto entre varios partidos, declaraciones y comunicados que lo que nos están reflejando o revelando es que la conflictividad y la inestabilidad van a continuar. Pero hay que tratar de sostener
esta fragilidad hasta que se produzcan las elecciones que puedan ser transparentes, libres, democráticas y poder tener un nuevo gobierno con la esperanza de que la mayoría de peruanos se incline por otras opciones políticas porque quienes nos han gobernado desde el Parlamento no han estado a la altura de las circunstancias y han privilegiado intereses particulares, intereses de sus partidos, de sus líderes, para mantenerse en el poder o gobernar a través de presidentas como la señora Dina Boluarte o del expresidente José Gerí, y estimo que eso no va a cambiar con el señor José María Valcárcel. Muchísimas gracias por su análisis a esta hora con nosotros, estimado Jorge. Un gusto siempre recibirlo aquí en este espacio. Muchas gracias a ustedes y buen día. Con nosotros el día de hoy Jorge Acevedo, analista político y catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú, hablándonos y poniéndonos en contexto de lo complicado que está la situación allí justamente en ese país andino. En lo político ha sido bastante convulso durante estos últimos años. Varios presidentes que no han terminado su mandato y no terminan de haber estabilidad política y por lo tanto tampoco confianza en la población hacia el Ejecutivo y hacia el Legislativo, porque hay un cruce allí muy importante y que ha sido perjudicial para la sociedad entre ambos poderes del Estado. Lo que sí podemos destacar es que las instituciones siguen funcionando, al menos para poder ser árbitros en este proceso y tener una, digamos, un diagnóstico de lo que se hace desde el poder, en el caso de los presidentes que han sido juzgados incluso ante la justicia. Vamos a la pausa, 8 o 9 minutos. Al regreso tenemos más información y actualidad aquí en Primera Página.